El día de hoy hablaremos sobre la miastenia gravis. La miastenia gravis es una de las enfermedades más frecuentes de unión neuromuscular. Este término proviene tanto del griego mis, el cual significa debilidad, y gravis, del latín que significa grave o serio. Clínicamente es considerada como una combinación variable de debilidad y o fatigabilidad a nivel de los músculos esqueléticos, oculares, vulvares y de las extremidades. Si hablamos de su epidemiología, la enfermedad tiene una incidencia entre 1,7 a 21 casos por millón de personas y una prevalencia de 150 a 250 casos por millón aproximadamente. La miastenia gravis es una enfermedad muy rara. Esta suele afectar a individuos de todas las etnias y puede manifestarse a cualquier edad. Sin embargo, existe una predilección por mujeres entre los 20 y 40 años y en hombres entre 50 y 60 años. Algunas investigaciones señalan un segundo pico en el sexo femenino a partir de los 60 años. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres, aunque en la tercera edad esta proporción se iguala. Si hablamos de su fisiopatología, como ya se mencionó, la miastenia gravis es un trastorno autoinmunitario de la unión neuromuscular mediada por autoanticuerpos, específicamente contra el receptor nicotínico de acetilcolina o contra las proteínas vecinas implicadas en la agrupación de acetilcolina. Existen diferentes tipos de anticuerpos. Los anticuerpos HR, que pertenecen mayoritariamente a las subclases de inmunoglobulinas G1 y G3, que activan la cascada del complemento, provocando la pérdida de HR de la unión neuromuscular por tres mecanismos: el daño activado por complemento, modulación antigénica y bloqueo directo de la función. Para compensar la disminución de la transmisión neuromuscular causada por la pérdida del HR, hay un aumento en el contenido cuántico de He en la miastenia gravis con anticuerpos positivos. Por el contrario, los anticuerpos contra la quinasa específica del músculo. Según estudios, en un 85 a 90% de los casos de miastenia gravis existen anticuerpos dirigidos contra los HR. Estos anticuerpos actúan de tres maneras diferentes. La primera, en la que bloquean al HR o inhiben la apertura de los canales iónicos. La segunda siendo que promueven su endocitosis y su posterior destrucción. Y la tercera, en la cual activan el depósito de complemento sobre la membrana postsináptica, MAC, con la consiguiente destrucción de los receptores y el aplanamiento a largo plazo de los pliegues del receptor postsináptico. Estos cambios determinan el hecho de que, pese a la liberación del H en la terminación nerviosa, esta es normal. Además, esta no es capaz de generar contracción muscular. Existen dos tipos de anti-MuSK, el mono y los divalentes. Los experimentos in vitro sugieren que los anticuerpos divalentes actúan induciendo una internalización de MuSK y produciendo una regulación a la baja de estos, mientras que los anticuerpos monovalentes actúan inhibiendo la autofosforilación de MuSK por angrina y su unión a LRP4. En conclusión, los anticuerpos monovalentes inhiben la conformación del complejo agrina-LRP4, la activación de rapsina y por ende el agrupamiento de los HR sobre la membrana celular. Si hablamos de su clasificación, esta se puede clasificar en base a la edad. Es así que la miastenia pediátrica se clasifica en miastenia neonatal transitoria, síndromes miasténicos congénitos y la miastenia gravis juvenil, la cual se presenta antes de los 19 años de edad. Y en los adultos se tiene en cuenta la edad y los mecanismos autoinmunes. Dentro de las enfermedades asociadas a la miastenia grave, tenemos al hipertiroidismo, la colitis ulcerativa idiopática. También tendremos a la enfermedad de Addison, la artritis reumatoide y
por último, al síndrome de Sjögren y al lupus eritematoso sistemático, entre otras enfermedades. Si hablamos del cuadro clínico, los síntomas iniciales comprometen sobre todo los músculos cervicales y tienen una distribución vulvar cerca del 8 al 27% de los pacientes, en los cuales se presentan una o más crisis respiratorias durante el curso de la enfermedad. Principalmente esta se da durante los 2 primeros años, siendo la insuficiencia respiratoria el signo de presentación en 1% de los casos. La debilidad cervical afecta predominantemente a los músculos flexores, lo que podría generar caída de la cabeza y dolor. La debilidad vulvar puede generar dificultad respiratoria, manifestada como disnea, ortopepnia por compromiso de músculos como el diafragma, y es más frecuente en pacientes adultos mayores. La debilidad en extremidades puede presentarse asociada al compromiso vulvar u ocular. Es simétrica al predominio proximal y, en ocasiones, no reportado por el paciente, pero evidenciado en el examen físico luego de maniobras de fatigabilidad. Cabe resaltar que, en raras ocasiones, la debilidad es distal y puede ser el primer y único signo de la enfermedad, originando la mano miasténica descrita por Janssen. La miastenia ocular representa del 15 al 25%. Se caracteriza por síntomas confinados a los músculos oculares como la apoptosis palpebral, la diplopía o la combinación de ambos, y cuando estos síntomas permanecen aislados por aproximadamente 2 a 3 años, la probabilidad que se generalicen es rara. La ptosis puede ser unilateral, completa, y cuando es bilateral es asimétrica, alternante entre la gran mayoría de casos. Si hablamos de que la miastenia gravis afecta a ciertos grupos musculares, en algunos pacientes puede producir debilidad de la musculatura facial, lo que conllevaría a pérdida de esta por disfagia por compromiso de algunos músculos craniovulvares y faciales estriados, como son los labios, la lengua, los maceteros y los faringios. Otros síntomas que pueden presentar son la regurgitación nasal, la fatiga para masticar, hablar, voz nasal o hipofonía. Si hablamos del tratamiento, esta se basa en 4 terapias básicas que se incluyen en los casos de miastenia gravis. Entre estas tenemos la terapia sintomática con un inhibidor de acetilcolinesterasa, que en este caso es el piridoximina, la terapia de inmunosupresoras crónicas, la terapia inmunomoduladora rápida pero transitoria. En esta se da el intercambio de plasma e inmunoglobulina intravenosa y la timectomía. Cabe resaltar que la aparición de los efectos clínicos de esta varían considerablemente entre cada una de las terapias. También cabe resaltar que entre los objetivos de la terapia está de que los pacientes se sientan mínimamente sintomáticos al tiempo que minimicen los efectos secundarios de los medicamentos. Hablando de los medicamentos que deben evitarse, entre estos incluyen los antibióticos como son la fluoroquinolona, los aminoglucósidos y cetólidos, sulfato de magnesio, cloroquina e hidroxicloroquina, penicilamina y toxina botulínica. Entre estas, sus efectos secundarios incluyen la náusea, la diarrea, el dolor de cabeza, mareo, vértigo o dificultad para dormir. También los betabloqueantes, la procainamida, la quinidamina, la quinina también deben ser evitadas siempre que sea posible. Entre estas, sus efectos adversos son la sensación de mareo o inestabilidad, la sensación de cansancio, el asma y la disfunción eréctil. Esto se da con la finalidad de poner a nuestros pacientes en una condición favorable, sintiéndose mínimamente sintomáticos y no presentando efectos secundarios de estos medicamentos. Eso es todo, muchas gracias por haber disfrutado del video.